Jueces capítulo 13 nos introduce a la vida de un matrimonio, porque hoy mi mensaje lo he tratado de dividir en dos partes. Jueces capítulo 13 nos introduce a la vida de un matrimonio muy interesante. Estamos en esta serie de mensajes en los que juntos hemos meditado y estudiado la vida de estos hombres y mujeres que la traducción al español les llama jueces, pero de quienes decimos la mejor traducción, si es que yo soy nada humilde y creyera que soy un mejor traductor que ellos, quizá una palabra un poquito más apropiada para nosotros los mexicanos, los latinos, sería caudillos. Yo les titulé héroes, porque son hombres y mujeres que dirigidos por Dios emprendieron estas grandes campañas de libertad para la nación de Israel, que ni era una nación en ese entonces, eran más bien pequeñas ciudades, provincias divididas en todo el territorio, que a veces se llevaban bien entre ellos y a veces no. A veces estaban divididos entre los mismos, en las mismas tribus de Israel y los de acá y los de allá, cualquier parecido con nuestras familias, ¿verdad? Y estos sí se quieren y aquellos no, y luego aquellos piden ayuda y estos no voltean y se hacen de la vista gorda, y así vivían los jueces, los israelitas en el tiempo de los jueces. El pueblo presentaba una conducta muy particular con la cual también nos podemos identificar usted y yo en este tiempo, porque buscaban a Dios y todo iba bien, y de repente en medio de la bondad de Dios y de la bendición de Dios, que luego hace que se nos olvide que dependemos de Él, a ellos se les olvidaba y se apartaban de Dios, y una vez que se apartaban de Dios, las cosas empezaban a marchar mal y los enemigos venían y los atacaban y los consumían. Si usted ha seguido la lectura del libro de los jueces, nos damos cuenta que los enemigos eran feos con ellos. O sea, iban desde el robarle sus cosechas, como en el tiempo de Gedeón, hasta oprimirlos, exigiéndoles que pagaran impuestos. Y entonces en medio de toda esa aflicción, ellos hacían lo que nosotros hacemos también en medio de la aflicción: clamaban a Dios. Y Dios en su bondad, en su misericordia, los escuchaba. Dice la semana pasada, me parece que leíamos, Dios se puso triste por la condición que ellos estaban viviendo y les enviaba a uno de estos héroes, uno de estos caudillos, uno de estos jueces que los liberaba, les dirigía en ese emprendimiento de libertad. Y entonces, arrepentidos, buscaban al Señor y les empezaba a ir bien. Pero le tengo noticias: el ciclo volvía. Y vez tras vez el pueblo de Israel vivía en esta dinámica tan viciosa de estar bien y apartarse del Señor y recibir el castigo y clamar para que el Señor libere, y el Señor los liberaba y estaban bien, y sucesivamente continuaba. Vemos ese ciclo como unas 10 veces en el libro de los jueces. Ya hemos estudiado la vida de varios de ellos, hemos hablado acerca de Débora y de Barak, y decíamos que Dios nos quiere dar victorias masivas, pero también quiere darnos victorias personales. Y de hecho, si usted observa todas las biografías de estos grandes hombres, todos ellos tenían esas dos batallas: la batalla pública, la de afuera, la de enfrentar a los enemigos con machetes y con escudos y con espadas y con lanzas, pero también enfrentaban la batalla interior, la de la inseguridad, la del temor, la de la insuficiencia, esa impresión que tenemos
que no somos suficientes, que no tenemos lo necesario, que no vamos a poder, como en el caso de Barak, que era un hombre, porque no era un chamaco, era un hombre ya, pero no un hombre, mire, miedosito, y le tiene que decir a la jefa, a la matriarca de la nación, a Débora, ven conmigo, y lo volvemos a ver en Gedeón. Este sí era un chamaco, este sí estaba muy jovencito, y él tiene tanto miedo. Y oiga, a los que tenemos miedo, Dios nos llama a hacer hazañas todavía más difíciles. A Gedeón lo llama a enfrentar un ejército de no sé cuántos miles de personas con 300 tipos y ni una sola arma en sus manos. Tienen una antorcha y un cantarito y de hecho prácticamente toda la batalla nada más tienen antorcha porque el cantarito lo tiran al piso y lo rompen. Pero así ganan las batallas. Porque así se ganan las batallas con el Señor. Cuando estamos atemorizados, cuando estamos asustados, nosotros, de alguna manera el Señor se las arregla para meternos en aprietos, ¿no es cierto? ¿Alguien ha sentido eso además de mí? Como que, híjole, ya Señor, ya estuvo. O sea, una tras otra y hasta parece que hasta uno llega a pensar, híjole, arbitrariamente, uno llega a pensar, hijo Señor, hasta parece que te estás divirtiendo conmigo. No es que Dios esté divirtiendo con nosotros, es que está trabajando en nosotros. Y Él no solo está interesado en que las grandes batallas públicas de tu vida se logren, Él está interesado en tu corazón, en tu carácter, en lo que está pasando aquí al mismo tiempo que el negocio que estás emprendiendo está surgiendo, en lo que está sucediendo en tu corazón al mismo tiempo que llega el aumento o el ascenso en tu trabajo. Aquí es donde Dios le importa, porque el ascenso en el trabajo trae bendición hacia afuera, pero la batalla aquí en el corazón es lo que va a marcar nuestras vidas y luego en última instancia nuestra eternidad y a veces hasta la de nuestros hijos. Hoy voy a hablar mucho acerca de los hijos. Ya la semana pasada vimos que nuestras batallas internas, si no las atendemos, afectan a los nuestros. Ya la semana pasada que hablábamos acerca de Jefté, este juez escondidito ahí en el libro de los jueces que ni siquiera se nos va de largo, ¿verdad? Cuando lo leemos, porque queremos llegar al 13, ¿verdad? Queremos llegar a Sansón, ahí está la historia buena, la que nos conocemos, la de la Dalila. Pues no, pero ahí está, ¿quién? Jefté, y el despreciado, el que tenía el pasado cuestionable, que Dios llama y que tiene una gran victoria. Esa gran victoria, cuando la batalla interna no se enfrenta, se opaca. Y las grandes victorias se pueden convertir en grandes tragedias. Que no le pase. Ya habíamos hablado la semana pasada usted y yo, no lo voy a regañar hoy por eso. Lo voy a regañar por otra cosa. Jueces capítulo 13, versículo 1 y en adelante. Hoy estoy leyendo la Reina Valera 60. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y con este matrimonio tan peculiar, el capítulo 13 nos introduce la vida de Sansón, presentándonos primero a sus papás, a Manoa y a su esposa. Y la historia de este héroe, de este caudillo, inicia con una promesa del nacimiento de un niño. Hoy justamente mi intención es observar primero la vida de este hombre, partiendo ahí, en el trato que Dios tiene con sus papás. Porque todos nosotros somos hijos y todos nosotros somos de alguna manera
el resultado de los sueños y los anhelos de nuestros padres. Y muchos de nosotros tenemos hijos y nuestros anhelos y nuestros sueños y nuestras oraciones están impuestas sobre ese chiquillo latoso, esa chiquilla latosa y greñuda que no la podemos peinar. Y anhelamos tantas cosas respecto de nuestros hijos. El versículo 17 dice: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hay una pareja sin hijos que tienen un encuentro con una figura, y ahí aparece el ángel del Señor. Y estos dos reciben una promesa, un hijo. La promesa de este hijo, que incluía una solicitud divina para ese niño. O sea, ellos tenían el anhelo de tener un bebé, y entonces tienen este encuentro extraordinario con un ángel o con el ángel. Esas es una traducción difícil, no sabemos si es un ángel o es Dios mismo que está ahí con ellos. Y ellos, finalmente Dios concede el anhelo que tenían de tener un hijo, pero les hace una petición. Dios mismo les dice que consagren a ese niño. Y la manera escritural que ellos encontraban para consagrarse era un voto muy especial que se llama el voto del nazareo o el nazareato. Lo encontramos en Números capítulo 6. ¿Quiere buscar conmigo Números capítulo 6, por favor? Números capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Es un pasaje tan especial del libro de Números. Es una ventana de oportunidad que el Señor le abre al pueblo para que puedan estar en contacto con Dios. Ahora, téngame un poquito de paciencia. Números capítulo 6, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas o secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Y así, este voto es la oportunidad que Dios abre para que cualquier persona, hombre o mujer, pudieran consagrarse al Señor para servirle. Ahora, ¿por qué es tan significativo? Porque el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos dicen que las únicas personas que podían aspirar al ministerio eran los descendientes de una familia en particular, la familia de Aarón. De entre las 12 tribus de la tribu de Leví, y de entre la tribu de Leví, las 3 familias, y de una de esas familias solamente los descendientes de uno de ellos, de Aarón, podían aspirar a estar sirviendo al Señor, consagrados para Él. Usted lee el libro de Levítico y vemos todo el estilo de vida que los sacerdotes debían tener para poder servir al Señor. Y parecía que la puerta estaba cerrada, es decir, que nadie más podía servir de ninguna manera porque no eran descendientes de Aarón, excepto por esta ventanita que se encuentra en Números capítulo 6. Si alguien quería consagrarse al Señor, tenía esta oportunidad. Se llama voto del nazareo. Y básicamente de lo que se trata es que cualquier persona, hombre o mujer, decidían cuánto tiempo se iban a consagrar al Señor
el tiempo que la persona quisiera. Podían ser 1 mes, 3 meses, 3 años. En el caso de Sansón es para toda su vida, y en el caso de Samuel, porque Samuel, el profeta Samuel también es nazareo, su familia lo consagra también. Es la única manera que un hombre que no pertenece a la tribu de Leví podía consagrarse al servicio al Señor, a través de este voto. Este voto tiene principio y término, y es una decisión personal. El que decidía hacer este voto, él definía: yo durante los siguientes 2 años me voy a consagrar al Señor. Y la señal de que se consagraba al Señor era que ya no cortaba su cabello y se abstenía de estas cosas que acabamos de leer en Números. Ya no podía comer nada de la uva y no podía acercarse absolutamente a nada que fuese inmundo. O sea, no podía tocar nada muerto. Si fallecían sus papás, no podía acercarse al luto porque se consideraba como un acto como de inmundicia, de impureza ritual, porque la palabra inmundo suena muy feo. Y entonces provenían del buen deseo de ofrecer su vida para el Señor. Pero en este caso pasa algo súper interesante. No es Sansón el que decide consagrarse, es Dios y sus papás quienes arreglan este voto. Son los papás, Manoa y su mujer, son quienes responden a la solicitud de Dios y dedican a este hijo para el Señor. Hablemos un poquito de la dedicación de nuestros hijos. Nuestros hijos son una bendición de Dios. ¿Quién tiene hijos aquí? ¿Y sí son una bendición de Dios? Deme un amén más fuerte, aunque sea en fe. Los hijos son una bendición de Dios. Llegan cuando deben llegar y siempre son una bendición de Dios. O sea, no hay hijo que llega en un momento inoportuno. No. Y no hay hijo que sea una maldición ni un castigo de Dios. No es cierto. Los hijos siempre son una bendición de Dios y siempre llegan en el momento en el que deben de llegar a nuestras familias. El Salmo 127 dice que son como flechas en la mano del guerrero, y el hombre que de ellos llena su aljaba es bienaventurado y no va a ser avergonzado cuando lleguen los enemigos a la puerta. Así dice el Salmo 127. Y hay un llamado de Dios a los padres cristianos a consagrar a nuestros hijos al Señor. Si usted está aquí y tiene hijos, el Señor le ha llamado a usted a consagrar esos hijos al Señor, a dedicarlos al Señor. Bueno, de hecho nosotros los cristianos tenemos hasta un ritual especial que le llamamos presentación, ¿verdad? Nosotros presentamos nuestros hijos al Señor. Es un acto de consagración en el cual le estamos diciendo al Señor, le estamos diciendo: te entrego este hijo que me diste y me comprometo a enseñarlo y a dirigirlo en sus caminos. Jesús dijo: ustedes son malos y les dan cosas buenas a sus hijos. ¿Y quién de nosotros no quiere el bien para nuestros hijos? El mayor de los bienes y herencias que podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarle a nuestros hijos a tener vidas consagradas al Señor. Es entregarle a nuestros hijos al Señor. Dios nos llama, como llamó Dios a estas dos personas, a bendecir a nuestros hijos, a valorarlos, reconociendo el hecho de que son un regalo de Dios para nosotros, a darles valor por quienes son y no solo por lo que ellos hagan o dejen de hacer, a reconocer sus hazañas y sus logros, a enseñarles a ser íntegros, a enseñarles la importancia de la integridad como el ejemplo de vida. Los hijos hacen lo que ven y ellos siguen nuestras huellas, y generalmente nuestros hijos siguen especialmente las huellas que tratamos de ocultar. Y nosotros bendecimos a nuestros hijos siendo espirituales, orando para que ellos aprendan a orar, siendo generosos para que ellos aprendan a dar, adorando en nuestra reunión. Oiga, ¿sabe por qué yo insisto mucho en que nuestros niños se vayan a clase hasta el momento de la predicación? Porque si no, ellos nunca van a aprender a adorar al Señor. Necesitan vernos a usted y a mí haciéndolo. Necesitan, sí, yo tengo 2 y batallamos con los 2.
Y se quiere sentar y no quiere cantar y no se quiere parar y ya se cansó y quiere que lo abrace y quiere que lo cargue. Y sí, yo entiendo esa dinámica. Pero ¿cómo van a aprender a adorar al Señor si no nos ven a nosotros levantando las manos y cantando al unísono y declarando nuestra fe al Señor? El problema de todo lo que le acabo de decir que tenemos que hacer es que ni siquiera si lo haces tienes la garantía de que tus hijos van a seguir al Señor. ¿Me siguen esta idea? O sea, todo lo que le acabo de decir, que si la integridad, que si ser espirituales, que si enseñarles y que reconocerlos y que ayudarlos y que todo esto que son deberes, que los tenemos guardados aquí, que vamos a una escuela para padres y nos lo dicen una y otra vez y leemos los libros y etcétera. El problema es que si hacemos todo eso, ni siquiera hacer todo eso es una garantía de que nuestros hijos van a seguir el camino del Señor. Oiga, Manoah y su mujer se encuentran con Dios mismo. Les promete que van a tener un hijo y les dice y lo consagran. Sansón recibió toda esta instrucción que yo le acabo de decir y probablemente más porque conocían la ley del Señor así. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó entonces con Sansón? O sea, si fue consagrado desde chiquito, si lo instruyeron, le enseñaron, le dijeron, o sea, estoy seguro que Sansón se había oído la historia del ángel y de los cabritos y de que le apareció el humo y que con el humo se fue, quién sabe cuántas veces. Si mis hijos, mis chistes, los cuento cada rato, ya se los dan de memoria. Imagínense esta hazaña de Manoah y de su esposa. O sea, había escuchado esta historia un montón de veces. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Papás, nuestro deber ante el Señor es consagrar a nuestros hijos al Señor. No es una opción, es un deber. Es tan importante que lo hagamos, porque si no lo hacemos, es casi como dirigir a nuestros hijos directo hacia la perdición. Porque incluso si lo hacemos, ellos eventualmente estarán expuestos al mundo. Por eso tú y yo debemos promover que nuestros hijos se enamoren del Señor. Y quienes tenemos hijos chicos todavía, tenemos un poquito de ventaja al respecto, porque entre tanto que son pequeños, ellos no tienen elección si están bajo tu cobertura. O sea, si son chiquitos y están bajo mi cobertura, no tienen elección. Vienen conmigo y se acabó. ¿Por qué? Porque soy tu papá y te callas y te ponen los zapatos y te vienes para acá. Pero nada, se va a su clase, Señor. Entre tanto que son chiquitos, aprovecha, papá, si tú tienes hijos pequeños, aprovecha este tiempo e instrúyelos. Edifica un camino apropiado del cual les sea un poquito más difícil apartarse. ¿Por qué más difícil? Porque como quiera un día van a enfrentar la tentación de apartarse. Pero si el camino que tú edificaste es firme, será menos probable, aunque sigue siendo probable, que se aparte. Hay un libro de un hombre llamado James Dobson que se llama ¿Cómo criar a un niño de voluntad firme? Y yo leí el título y al principio dije, es un libro que me ayuda a hacer que mi hijo tenga buen carácter y sea firme. No, básicamente es cómo criar a un hijo terco. Cómo dirigir a ese niño, a esa niña voluntariosos que llegan a un lugar y luego se le nota lo almanza, ¿eh? ¿Cómo hacerle? Porque esos de voluntad firme, como Sansón, esos necesitan dirección firme. O sea, los hijos necesitan de nosotros, papás. Y alguien dice, yo no tengo hijos, pero tienes un montón de chamacos que Dios ha puesto de alguna manera bajo tu responsabilidad por ser parte de esta iglesia, que también te necesitan a ti si es que tú no tienes hijos. Estos de voluntad firme necesitan dirección firme. Y yo escribí esto como yo creo que
lo puso el Señor en mi corazón como una palabra de consuelo para muchos de nosotros. No somos malos padres cuando nuestros hijos se apartan. No somos malos padres cuando nuestros hijos se apartan. Pero sí seremos malos padres si no les marcamos un camino claro en el Señor, para que si un día se llegan a apartar, sepan a qué camino volver. Es que yo sé que, muchas personas pueden estar en conflicto por pensar, híjole, le enseñé, le dirigí, le orienté, oré por él, lo llevé al campo de verano cada año y eventualmente un día, ¡pum!, se fue. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? No somos malos padres cuando nuestros hijos se apartan, porque llega un momento en el que nuestros hijos enfrentan la decisión de seguir o no a Cristo, así como la enfrentaste tú. Porque un día tú enfrentaste la decisión de seguir o no al Señor. Bendito Dios, el día que haya sido, decidiste por Cristo. Digo que decidiste porque aquí estás. Un día tú enfrentaste esa misma decisión y tus hijos y mis hijos la van a enfrentar. No me hace un mal padre si ese día ellos no toman la decisión correcta, pero sí me hace un mal padre no prepararlos para ese día. Un día van a enfrentar la posibilidad de alejarse del camino del Señor y oramos porque en algún momento vuelvan en sí y se den cuenta que tienen que volver. Pero si no saben a dónde volver, si no les instruí, les dirigí, les enseñé el caminito, no van a saber a dónde regresar. Este Sansón es uno de esos hijos tercos, voluntariosos. Este Sansón, vemos su historia y es uno de esos que le da vuelo a la hilacha, le gusta la pachanga. Coqueto, pues, para que me entienda. Vaya conmigo al capítulo 14, por favor. El capítulo 13 termina diciendo: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Y descendió Sansón, dice el verso 1 del capítulo 14, a Timnat. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una chica bonita, una mujer de las hijas. Pues sí, ves filistea, pero está bien chula. Fíjese que hasta eso el hombre hace lo correcto, o sea, va con los papás, ¿verdad? No es muy correcta su elección, pero va con los papás. Y su padre y su madre le dijeron lo que cualquiera de nosotros le hubiera dicho: pues no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. El tipo, Sansón, anda en Timnat, está fuera del territorio de su familia. O sea, este hombre, desde que se introduce su vida en la escritura, está lidiando con vivir al límite. No al límite, me refiero a, está rayando en la mera orillita entre estar dentro de los parámetros de Dios y salirse poco a poco. Y se sale y luego regresa. O sea, andaba en Timnat, pero regresó a preguntarle al papá para que le diera el visto bueno. Anda entre las hijas de los filisteos. Chamacos, tip, esto es gratis. Ahí no es. Entre las hijas de los filisteos o entre los hijos de los filisteos, muchachos, ahí no es. ¿Ok? Pero en ese momento Sansón se da cuenta de que él posee una manifestación muy particular de la presencia de Dios en su vida. No la habíamos visto en la escritura hasta este momento. Y la manifestación del Espíritu Santo en su vida es fuerza, extraordinaria. Mi teoría es que Sansón era un tipo común y corriente. Esa es mi teoría. Yo sé que la literatura, el arte, las películas lo presentan como un tipo así grandote, fornidote, altote, 2 metros. La última versión de la Biblia de History Channel incluso lo presenta negro, morenote el viejo, y con rastas, sí, grandotote. Mi teoría es que es un tipo normal.
A lo mejor un poquito más alto que todos como Beto, pero un ciudadano del mundo. Eso lo dijiste tú. ¿Y por qué lo digo? Porque todos se extrañaban. Oh, Sansón, órale, súper fuerte el Sansón. Pues quién lo viera tan flacucho, ¿no? Pero esa es mi teoría. Y eventualmente a través del capítulo 14 vamos a empezar, y el capítulo 15 vamos a empezar a ver los momentos en los que sucede eso. 14 versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a un león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, y dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a casa de su padre. Capítulo 15, verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella ¿a cuántos? 1000 hombres. Sansón recibía de manera sobrenatural fuerza extraordinaria para ejecutar hazañas físicas que tenían que ver con victorias militares contra los enemigos de Israel. El asunto es que con él, como con los demás jueces y como con el resto de las historias de cualquiera de nosotros, es que las batallas de la vida no se vencen solo con fuerza física. Las batallas de la vida no se vencen solo con fuerza. El problema es que Sansón tiene esta manifestación de fuerza, pero tiene un problema de carácter terrible. Observe un poquito. Sansón, primero, es obstinado. Si usted no sabe qué es obstinado, obstinación es mantenimiento excesivo, excesivamente firme de una idea, intención u opinión que generalmente es poco acertada, sin tener en cuenta otra opinión u otra posibilidad. La obstinación es el camino a la pérdida de destino. Dile al que tienes a la lado y te hablan. Obstinado. Sansón es obstinado, es terco pues. Sansón no sabe de respetar límites. Y en el caso particular de Sansón, los límites están perfectamente delimitados. O sea, están claros ahí. ¿Qué no puede hacer Sansón? No puede cortarse el pelo. ¿Qué no puede comer? Uvas, ni vino, ni nada de eso. ¿Qué no puede tocar? O sea, los límites son súper precisos. Es más, hasta esa consagración está sencilla, está hasta más sencilla que el ayuno de Daniel que hacemos al principio de año. O sea, a lo mejor este año nos conviene mejor nazareato, ¿verdad? En vez de ayuno de Daniel, ¿no? Oiga, 21 días sin cortarme el pelo ni rasurarme, no tomar uva. Eso es padrísimo, ¿no? O sea, los límites están claros, pero Sansón tiene un problema en su carácter. No sabe respetar límites. Ese es un fenómeno que se está dando en esta generación. No saben respetar límites. Y si hay un límite lo cuestionan. O sea, a las 8, nos vemos aquí a las 8. ¿Por qué? A las 8:30 yo no tengo tiempo. De pie, por favor, aquí estamos. No, estoy bien cansado, yo no quiero. Entra, por favor, estate aquí, mira, vamos a hacer. No, ¿para qué? Yo no me gusta. Es un problema generacional. No sabemos de límites. Sansón no respetaba límites. Y sabe, traspasar los límites, cuando se trata de Dios y de la consagración que Dios espera de nosotros, los límites en esa área de nuestra vida, traspasarlos es súper fácil. Porque al principio parece que no hay ninguna consecuencia. Pero es fácil, pero las consecuencias son duras, son difíciles. Sansón es iracundo, hace cosas movidas por la ira, por el enojo. En su enojo no mide las consecuencias y no reconoce sus errores. Además, es promiscuo. Le da rienda suelta a sus deseos sexuales. Y el problema, amados, amadas, el problema no son los deseos.
Los deseos sexuales es un apetito natural del ser humano. El problema es que Sansón los satisfacía fuera de los límites de Dios. Y ese sigue siendo el problema hoy. Jueces capítulo 16, vaya conmigo por favor, porque aquí se pone buena la historia. Versículo 4. Y si lo está leyendo en su Biblia ya sabe de quién vamos a hablar. Versículo 4, Jueces 16, 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrías ser atado para ser dominado. Oiga, esta mujer lo quiere destruir y sus intenciones no están nada veladas. O sea, su intención es evidente. Es una extranjera, viene con él, le pregunta, y en la pregunta está la intención. O sea, ni siquiera es, oye, y una plática casual, no, ¿y por qué eres tan fuerte? No, le pregunta: ¿cuál es el secreto para que vengan y te aten y seas dominado? Los filisteos saben que ella puede destruirlo, y empieza este jaloneo para descubrir el secreto de su fuerza. La codicia envuelve el corazón de esta mujer, y por una módica cantidad ella inicia esta jornada para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila es manipuladora, es insistente, pero es bien seductora, y lo tiene bien controlado al Sansón. Y de alguna manera Sansón lo sabe, porque no lo ignora. Sansón no es un ignorante de las acechanzas de la mujer. Pero Sansón, a razón de sus decisiones, se encuentra envuelto en una relación terrible, porque Sansón no puede confiar en su esposa. Es su mujer y no confía en ella, y sabe que no puede confiar en ella. Oiga, qué horrible. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que él esté en un matrimonio en el que no puede confiar? Pues él no confía en ella porque no le dice sus secretos. Verso 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y después de tanta insistencia, finalmente Sansón comparte el secreto no de su fuerza, el secreto de su consagración, la marca del voto de su nazareato, y es su cabello largo. Verso 19: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, y observe esta frase: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que su fuerza lo había dejado. No, que Jehová ya se había apartado de él. Aquello que antes hacía, que esta frasecita nos da a entender como que Sansón hacía un cierto sacudimiento de su cuerpo para recibir esa fuerza y hacer sus hazañas. Se sacudía y la fuerza llegaba, pero ahora lo hizo como siempre y la fuerza ya no llegó. Y de ser un caudillo, un guerrero, un victorioso, porque tiene un montón de victorias registradas en el libro de los Jueces, con un futuro prometedor, ahora es un hombre derrotado, ciego, débil, encarcelado y encadenado. Y el final de la vida de Sansón es trágico y glorioso.
La Biblia nos dice que se encuentra encadenado, siendo objeto de burla de los filisteos. Y entonces sucede esto, capítulo 16, versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Se están burlando de él, lo tienen ahí atado, le arrancaron los ojos. Y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Verso 29, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y al final Sansón venció. Al final Sansón mató a muchos filisteos, muchos más, pero hasta el final. Oigan, yo no quiero vencer hasta el final. Yo no quiero tener una victoria gloriosa hasta el final de mi vida, pero sin ojos, sin honra, sin esposa y preso. Yo no quiero que mis hijos venzan hasta el final, sin ojos, sin honra, sin esposa y presos. Yo no quiero eso. Y yo no quiero que usted tampoco tenga eso. Porque oiga, es cierto. Miles de filisteos muertos. Hazaña increíble. Bueno, al final se reconcilió con Dios y el cabello volvió a crecer en su cabeza. La fuerza volvió. Pero como dijo Thanos, ¿a qué costo? Yo no quiero eso. Yo quiero tener una vida de victoria, no una muerte de victoria. Y Dios, iglesia, nos ha llamado a usted y a mí a tener una vida de victoria, no una muerte gloriosa. Y no podemos aspirar a una muerte gloriosa. Debemos aspirar a una vida de victoria. Pero sabe, esa vida de victoria llega aquí, en el carácter, en el corazón, dejando que Dios trabaje aquí. Porque victorias públicas usted va a tener muchas. A este momento ha tenido muchas ya. Victorias públicas son eso que usted hace cuando ora y pide un aumento y le platica a sus compañeros de trabajo, oye, estoy orando porque nos está yendo bien mal, y Dios le responde y lo anuncia, ¿verdad?, con sus compañeros de trabajo. Victoria pública es eso que estudiantes, ¿no?, que les da la oportunidad a algunos de nuestros muchachos de lograr carreras que no imaginábamos nosotros, ¿verdad?, nosotros lograr, y ellos tienen carreras y maestrías y especializaciones y avances en sus trabajos y ascensos y cosas increíbles, ¿verdad? Algunos de nosotros no aspirábamos a eso y nuestros muchachos lo tienen. Esas son las victorias públicas. Pero las de aquí, las del carácter, esas son donde Dios quiere tratar. Yo no quiero una muerte victoriosa. Yo quiero una vida victoriosa. Yo no quiero que mis hijos tengan una muerte victoriosa. Yo quiero que tengan una vida victoriosa. Yo quiero terminar el día de hoy con 2 ideas por las cuales yo siento que debemos orar el día de hoy. La primera de ellas es, a lo mejor usted es un Manoah. A lo mejor alguno de nosotros somos como Manoah. Y estamos viendo a nuestros hijos caminar por donde no deben de caminar. A lo mejor algunos de nosotros estamos en esa tensión, esa lucha, ese dolor. Nuestro trabajo es enseñarles el camino. No podemos decidir por ellos.
¿Qué quisiéramos, verdad? O sea, incluso a veces Lorena y yo al pastorear a la iglesia, híjole, quisiéramos como encontrar la manera de formatear el disco y sacarlo y trabajarlo aquí en casa y luego ya el domingo llegar y ponérselo, ¿verdad? Y ya que tome buenas decisiones el chamaco, ¿no? La señorita. No podemos. Nuestra labor es enseñarles el camino. Nuestra labor es dirigirlos en el camino. Si están chiquitos los tuyos, aprovecha ahorita que están chiquitos. Ahorita no tienen opción. Vienen o vienen. Si están grandes y ya se te fue la oportunidad, ahí enséñales el camino. Recuérdales por dónde deben caminar. Y si andan en veredas así alejadas, recuérdales dónde deben caminar, porque un día van a volver en sí. Un día el Espíritu Santo va a responder todas las oraciones que tú has tenido. Y si tú sigues insistiendo, hablándoles el camino, van a saber a dónde ir. Si tú sigues diciéndole, es a la derecha, compadre, y ahí va al precipicio, a la derecha, recuérdaselos. Un día todo eso que tú has invertido, todas esas oraciones que tú has hecho, todo ese tiempo que tú has clamado para que regresen al camino, un día van a entender, un día van a volver. Oramos para que ese día sea pronto. Si tú te identificas con Manoah, yo quiero decirte de parte del Señor, no eres un mal padre si tus hijos toman malas decisiones. Seríamos malos padres si no les enseñamos. Y eso todavía lo podemos hacer. Aunque sean adultos bigotones, aún así, tú eres su papá, tú eres su mamá. Instrúyelos, ayúdalos. Te tienen a ti. Si no te tuvieran a ti sería una tragedia, pero te tienen a ti. Nadie va a ocupar tu lugar. Tú sigues siendo su papá, su mamá, a pesar de las decisiones que ellos tomen, buenas o malas. Insiste, persiste en ello, porque un día van a regresar. Se van a acordar de ese viejito que les estaba, dice que a la derecha. Y el día que estén perdidos van a decir, allá. Y van a volver en el nombre del Señor. Y mi segunda oración el día de hoy es, notas, distingues. ¿Cuál es el asunto en tu carácter que Dios necesita trabajar? Lo distingues. En el caso de Sansón, evidentemente era su problema con las mujeres extranjeras, hijas de filisteos incircuncisos, ¿verdad? Es evidente, pasa varias veces, ¿sí? Y en el caso tuyo y mío, ¿cuál es? A lo mejor no es el mismo, pero probablemente sí hay un asunto. Si no lo distingues, examínate y dile al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ayúdame. Pero la mayoría de nosotros ya sabemos cuál es. La mayoría de nosotros ya sabemos en dónde está el asunto. O sea, ya sabemos que las victorias públicas esas son padrísimas y ya sabemos dónde están las derrotas internas. La mayoría de nosotros no necesita venir un profeta a decirte, el Señor me mostró, Paco. No es cierto, ya sabes. La tienes bien identificada porque has caído muchas veces. Si ya sabes dónde está, lidia con eso. Porque si no lidio con eso, estoy destinado a tener en el mejor de los casos, escúcheme bien, en el mejor de los casos, una muerte gloriosa. En el mejor de los casos. El mejor escenario para Sansón fue una muerte gloriosa. Yo no quiero, iglesia, que usted tenga muertes gloriosas. Mi oración por usted, hermano, hermana, es que tengan vidas de victoria. Que usted pueda ver la mano de Dios con usted vez tras vez, fruto de una vida de integridad, de valor, de honestidad, de santidad, de búsqueda del Señor. Que vea usted al Señor obrando a través de usted, porque usted le ha buscado de todo corazón, porque usted ha rendido su corazón a Cristo, porque ¿cómo le digo? Vidas victoriosas son el producto de gente que vence las batallas del carácter. Y ahí es donde Dios nos llama. Incline su rostro por favor conmigo. Señor, tú eres Dios
Y hoy, Señor, venimos delante de ti. Nos acercamos a ti, Señor. Tú nos conoces. ¿Qué hay oculto a ti? Señor, yo quiero rogarte hoy por mis hermanos y hermanas. Algunos de ellos, Señor, algunos de nosotros nos sentimos identificados con Manoah. Hemos consagrado a nuestros hijos para ti. Los hemos presentado delante de tu trono. Te hemos dicho, Señor, son tuyos. Y un día, Señor, empiezan a tomar decisiones que no van de acuerdo a lo que les enseñamos. En el mejor de los casos vienen con nosotros y nos preguntan, pero muchos ni nos han preguntado, Señor. Pero Dios, yo quiero rogarte por el corazón de mis hermanos. Yo quiero pedirte, Señor, que tú les consueles, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque incluso, Señor, tú usas a algunos otros de nuestros hermanos aquí mismo y tenemos testimonio, Señor, de que por tu gracia y por tu misericordia los hijos eventualmente vuelven al camino. Y al ver eso, Señor, hoy mi corazón se llena de fe, de saber, Señor, que quizá hay algún hijo perdidón, Dios, por ahí, que tú, Señor, tienes en resguardo, en tu mano. Y nosotros como iglesia podemos confiar que tú, Señor, vas a responder y les vas a traer aquí. Que nuestra responsabilidad como iglesia es enseñar y anunciar el camino correcto. Y que Dios, un día vas a hacer que sus corazones vuelvan a ti, como hiciste que el mío volviera a tu camino. Señor, dales esa certeza a mis hermanos y hermanas, Dios, en el nombre de Cristo. Pero Dios, hoy yo te ruego por algunos de mis hermanos, Señor, que distinguimos, Señor, que estamos venciendo en las batallas públicas, agarrando quijas de burro y matando a miles, pero que estamos perdiendo en las batallas del carácter. Aquí estamos, Señor, delante de ti. ¿Qué hay oculto delante? ¿Qué podemos esconder delante de tus ojos? El mismo Dios que nos dio la fuerza para matar filisteos es el mismo Dios que ve lo profundo de nuestro corazón y conoce los pecados ocultos. Iglesia, su Señor está aquí y le conoce y le ama. Su Señor está aquí y lo ha visto en lo público y en lo secreto y le ama. Y ninguna de esas cosas son un obstáculo para que el amor de su Padre sea derramado en su corazón. Por eso hoy nos acercamos a Él, porque sabemos que a pesar de todo eso, Él nos ama. Amado, a lo mejor alguien está escuchando la voz de Dios hoy. Acérquese al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro.